Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y yo te traigo una lectura de Padres que odian de Susan Forward. Vamos en el capítulo 8. ¿Por qué se conducen así los padres, el sistema familiar? A todos nos ha forjado en un crisol que se llama familia. En los últimos años hemos llegado a reconocer que la familia es algo más que una colección de personas relacionadas. Se trata de un sistema, de un grupo de personas interconectadas, cada una de las cuales afecta a las otras, de manera profunda y a menudo oculta. Es un complejo entramado de amor, celos, orgullo, ansiedad, júbilo y culpa. Un constante vaivén de la gama completa de las emociones humanas. Y estas emociones emergen burbujeando a la superficie a través de un lóbrego mar de actitudes, percepciones y relaciones familiares. Y, como sucede con el mar, desde la superficie es muy poco lo que se puede ver del funcionamiento interno de un sistema familiar. Cuanto más profundamente uno bucea, más descubre. Cuando éramos pequeños, nuestro sistema familiar constituía toda nuestra realidad. De niños tomamos decisiones, referentes a quiénes somos y a cómo se espera que interactuemos con los demás. Basadas en la forma en que nuestro sistema familiar nos enseñó a ver el mundo, si el lector o la lectora tuvo alguno de los tipos de padres de que trata este libro, probablemente haya tomado decisiones tales como no puedo confiar en nadie, no merezco que nadie se interese por mí, o jamás llegaré a nada. Estas decisiones serán negativas y contraproducentes, y es necesario cambiarlas. Muchas de aquellas tempranas decisiones se pueden cambiar, y con ellas el guión al que nos ajustamos en la vida. Pero primero debemos entender en qué medida lo que sentimos, la forma en que vivimos y lo que creemos ha sido configurado por nuestro sistema familiar. Recuerde que sus padres también tuvieron padres. Una familia con problemas es como un choque múltiple en la autopista. El daño que causa se extiende a muchas generaciones. Este sistema no es nada que sus padres hayan inventado. Es el resultado de sentimientos, reglas, formas de interacción y creencias acumuladas que vienen pasando de mano en mano desde los abuelos de nuestros abuelos. Las creencias, no hay más que una verdad. Si queremos empezar a encontrar algún sentido en la confusión y el caos de un sistema familiar así, es menester que nos fijemos primero en las creencias de la familia y especialmente en las que determinan de qué manera interactúan los padres con sus hijos y cómo se espera que se conduzcan en estos últimos. Una familia, por ejemplo, puede creer que los sentimientos de un niño son importantes, mientras que otra considerará al niño como un ciudadano de segunda. Estas creencias determinan nuestras actitudes, juicios y percepciones, y son increíblemente poderosas. Separan lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto. Definen las relaciones, los valores morales, la educación y la sexualidad. Y pesan sobre la elección de carrera, la ética y las finanzas. Moldean el comportamiento familiar. Los padres razonablemente maduros y afectuosos sustentarán creencias que tengan en consideración los sentimientos y las necesidades de todos los miembros de la familia, con lo que darán una sólida base a la evolución del niño y a su ulterior independencia. Esas creencias pueden ser: los niños tienen derecho a discrepar, está mal hacer daño deliberadamente a un niño, o los niños deben sentirse libres de cometer errores. Por otra parte, las creencias que los padres que nos ocupan tienen sobre los niños son casi siempre egoístas y están centradas en ellos mismos. De tipo de, los niños deben respetar siempre a sus padres. No hay más que dos maneras de hacer las cosas, la mía y la equivocada. O a los niños se los ha de oír pero no verlos. Este es el tipo de creencias que abonan el crecimiento de estos padres. Los que yo suelo llamar padres incapacitados se resisten a cualquier realidad exterior que contradiga sus creencias. En vez de cambiar, se refugian en una visión deformada de la realidad que les permita defender sus creencias. Lamentablemente, a los niños les faltan los elementos necesarios para distinguir entre la verdadera realidad y una realidad deformada, y cuando crecen, los hijos de esta clase de personas llevan a su propia vida de adultos sin cuestionarlas, las creencias deformadas de sus padres. Hay dos tipos de creencias:
las expresas y las tácitas. Las primeras se manifiestan o comunican directamente, están ahí fuera, exteriorizadas. Se las puede oír y con frecuencia aparecen disfrazadas como consejos, expresadas en términos como debes, tienes que o se supone que. Estas creencias que se expresan abiertamente presentan la ventaja de que nos ofrece algo tangible contra lo cual podemos luchar cuando nos hacemos adultos, aunque puedan haber llegado a formar parte de nosotros. El hecho de haber sido enunciadas facilita su examen y quizás el que se descarten en favor de otras, más acordes con nuestra vida. Por ejemplo, la creencia parental de que el divorcio es algo malo podría mantener a una hija en su matrimonio sin amor, pero la hija puede enfrentar esa creencia preguntándose, ¿qué tiene de malo el divorcio? Y su respuesta a esa cuestión puede conducirla a rechazar la creencia de sus padres. Pero no es tan fácil rechazar una creencia cuando ni siquiera se sabe que existe. Puede suceder que hay creencias tácitas que dicten muchos supuestos referentes a la vida, porque existen por debajo del nivel de la conciencia. Estas son las creencias implícitas, en la forma en que el padre trataba a la madre o en la forma en que los padres trataban al niño y constituyen una parte importante de lo que aprendemos del comportamiento de nuestros padres. Es rarísimo que a la hora de la cena los miembros de una familia se pongan a hablar de creencias tales como que las mujeres son ciudadanas de segunda, que los hijos deben sacrificarse por sus padres, que son malos por naturaleza o que deben seguir siendo débiles e inadecuados para que los padres puedan seguir siendo necesarios. Aun cuando la familia supiera conscientemente que esas son creencias, resultaría muy difícil que lo admitiera. Sin embargo, tales creencias negativas, tácitas, dominantes, en muchas familias actúan como tóxicos de efectos desastrosos sobre la vida de los hijos. Michelle, a quien la madre amenazó con tener un ataque cardíaco cuando se mudó, era un claro ejemplo de influencia de las creencias tácitas de sus padres. Durante años me sentí un mal hijo porque me había mudado a California y me había casado. Realmente creí que si no pones a tus padres por encima de cualquier cosa en la vida, eres una mierda de hijo. No es que mis padres lo dijeran de ese modo, pero yo percibía con toda claridad el mensaje. Aunque ellos trataran terriblemente a mi mujer, yo jamás la defendía. Creía que los hijos deben aceptar cualquier cosa de los padres y arrastrarse ante ellos para disculparse. Me sentía como un bobo dependiente de ellos. El comportamiento de los padres de Michelle comunicaba su creencia de que ellos eran los únicos con derechos y privilegios. Sin decirlo, infundían en su hijo la convicción de que solo los sentimientos de sus padres contaban y de que Michelle solo existía para la felicidad de ellos. Estas creencias estrangulaban a Michelle y estuvieron a punto de destruir su matrimonio. Si no se hubiera sometido a terapia, es probable que Michelle hubiera pasado aquellas creencias a sus propios hijos. En cambio, aprendió a reconocer sus propias creencias tácitas, y eso le permitió enfrentarse con ella. Los padres de Michelle, como todos los padres de esta clase, reaccionaron castigándolo con una retirada de su amor, a modo de táctica para recuperar el control de la vida de su hijo. Pero gracias a su nueva comprensión de su relación con sus padres, Michelle no cayó en la nueva trampa. Las mujeres no pueden sobrevivir si los hombres no se ocupan de ellas. Kim, a quien la volubilidad de su padre tenía controlada con sus variaciones anímicas y su dinero, aceptaba también muchas de las creencias tácitas de sus progenitores. Así lo expresó ella misma. El matrimonio de mis padres era algo horrible. Ella le tenía un miedo atroz, y aunque nunca lo haya visto haciéndolo, estoy segura de que él le pegaba. Muchas veces yo iba a consolarla porque estaba acostada, sollozando, y me contaba lo desdichada que era con él. Yo solía preguntarle por qué no lo dejaba, y me decía, ¿y qué quieres que haga? Yo no sé hacer nada, y no podría soportar renunciar a todo esto. ¿O quieres que nos encontremos en la calle? Sin saberlo, la madre de Kim estaba reforzando la creencia que su hija había aprendido ya del comportamiento del padre, que sin los hombres las mujeres están desvalidas. Esta creencia llevó a Kim a seguir dependiendo de su poderoso padre, pero el precio que pagó por ello fue su dignidad
y la posibilidad de establecer una relación sana. Hay tantas creencias parentales diferentes como padres. Lo que creemos forma el esqueleto de nuestra percepción intelectual del mundo, y la carne que lo viste está formada por nuestros sentimientos y nuestras conductas. El esqueleto les da forma. Cuando este tipo de padres nos forman de acuerdo con sus creencias erróneas y nuestros sentimientos y nuestras conductas pueden llegar a estar tan deformados como el esqueleto que lo sostiene. Reglas expresas y tácitas. Las reglas que los padres imponen provienen de sus creencias, como las creencias, las reglas, que son las manifestaciones de las creencias, evolucionan con el tiempo. Son las imposiciones, los sí, los no, los hazlo y los no lo hagas. Por ejemplo, la creencia familiar de que la gente solo debe casarse con alguien de su religión genera reglas tales como no salgas con nadie de otra religión, sal con los chicos que conozcas en la iglesia y no apruebes a los amigos que se enamoran de alguien que no comparten tu fe. Lo mismo que las creencias, también las reglas pueden ser expresas o tácitas. Las reglas expresas pueden resultar arbitrarias, pero tienden a ser claras. Pasa siempre las Navidades en casa, o no contestes a tus padres. Al estar abiertamente formuladas, cuando somos adultos podemos cuestionarlas. Pero las reglas familiares tácitas son como titiriteros, fantasmas que nos gobiernan con hilos invisibles y nos exigen una obediencia ciega. Se trata de reglas invisibles y encubiertas que existen por debajo del nivel de la conciencia. Reglas como no tengas más éxito que tu padre, no seas más feliz que tu madre, no lleves una vida propia, no dejes nunca de necesitarme, no me abandones. La vida de Lee, la profesora de tenis cuya madre nunca hacía lo suficiente por ella, se ajustaba a una regla tácita especialmente destructiva, que la madre le reiteraba cada vez que, so pretexto de ayudarla, le imponía su presencia. Cuando se ofrecía para llevarla en su coche a San Francisco o a limpiarle el departamento o a llevarle la cena, su creencia subyacente era, en tanto mi hija no pueda cuidarse sola, me necesitará. Esta creencia se traducía en una regla: sé incapaz. Es claro que su madre jamás pronunciaba estas palabras y que confrontarla a alguien con ellas habría negado enérgicamente que quisiera que su hija continuara en su desvalimiento. Pero su comportamiento le decía con exactitud qué hacer para mantener contenta a su madre: seguir siendo dependiente. El padre de Kim hacía lo mismo, establecía reglas que regían la vida de su hija sin tener jamás que verbalizarlas. En tanto Kim siguiera eligiendo a hombres inadecuados, en tanto siguiera recurriendo al padre para que la sacara de dificultades, mientras la necesidad de aprobación siguiera dominando su vida, Kim estaría obedeciendo a la regla tácita: no crezcas y sé siempre la niñita de papá. Las reglas tácitas tienen un tenaz asidero sobre nosotros, y para poder cambiarlas tenemos que empezar por entenderlas. Obedecer, sí o sí. Si las creencias son los huesos y las reglas, la carne del sistema familiar, la obediencia ciega es el músculo que pone en movimiento ese cuerpo. Obedecemos ciegamente las reglas familiares porque desobedecerlas equivale a una traición a la familia. Las lealtades al propio país, a los ideales políticos o a la religión palidecen en comparación con la intensidad de la lealtad a la familia. Todos tenemos estas lealtades que nos atan al sistema familiar, a nuestros padres y a sus creencias. Nos mueven a obedecer las reglas de la familia. Y si estas reglas son razonables, pueden proporcionar una estructura ética y moral a la evolución de un niño. Pero, en las familias en que los padres tienen las características que estudia este libro, las reglas se basan en deformaciones del rol de la familia y en percepciones grotescas o delirantes de la realidad. Obedecer ciegamente esas reglas nos conducen a comportamientos destructivos y contraproducentes. Kate, a quien su padre azotaba, es un ejemplo de lo difícil que resulta escapar del ciclo de la obediencia ciega. Realmente yo creo que quiero mejorar, que no deseo estar deprimida ni estropear mis relaciones,
Me niego a llevar la clase de vida que estoy llevando, a estar furiosa y asustada, pero cada vez que me dispongo a dar algún paso positivo para mí misma, lo echo todo a perder. Es como si se me aterrorizara renunciar al dolor, que es una sensación tan familiar, como si fuera esa la forma en que tengo que sentirme. Kate obedecía las reglas de un padre cruel y tiránico. Acepta que eres mala porque es un hecho. No seas feliz y aguanta el dolor. Cada vez que estaba por desafiar aquellas reglas, el poder de su lealtad al sistema familiar resultaba mucho más fuerte que sus deseos conscientes. Tenía que obedecer y cuando lo hacía, la familiaridad de sus sentimientos le brindaba consuelo, por más dolorosos que fueran. La obediencia parecía la salida más fácil. Glenn también era leal a su familia, al aceptar a su padre alcohólico en su empresa y al darle a la madre dinero que él mismo necesitaba. Creía que si él no se ocupaba de ellos, sus padres se derrumbarían. La máxima de la familia era: cuidarás de los otros por más que te cueste a ti. Glenn incorporó esa misma regla a su matrimonio. Estaba obedeciéndola al consagrar su vida a rescatar al padre, rescatar a la madre y rescatar a su mujer alcohólica. Aunque Glenn despotricaba contra su propia obediencia ciega, no parecía capaz de liberarse de ella. A ellos jamás les importó un rábano de mí cuando era pequeño, pero ahora no se sabe por qué tengo que ocuparme de ellos, y eso me duele infernalmente. No importa lo que pueda hacer por ellos, nada se modifica. Me pone enfermo porque no sé qué más puedo hacer. La trampa de la obediencia. El tipo de obediencia a que me refiero no tiene nada que ver con una libre opción y rara vez resulta de una decisión consciente. Jody, a la que a los 10 años se convirtió en compinche de las borracheras de su padre, dejó bruscamente la terapia porque empezaba a ver cada vez con más claridad lo infundado de su convicción de que la mala era ella. Estaba rompiendo las reglas que prescribían: no digas la verdad, no crezcas ni abandones a papá, y no tengas relaciones sanas. Si se ven escritas, estas reglas parecen ridículas. ¿Quién puede obedecer a una regla que le diga que no tengas relaciones sanas? Lamentablemente, la respuesta es: la mayoría de los hijos adultos de esta clase de padres hay que recordar que son, en su mayoría, reglas inconscientes. Nadie se propone tener una mala relación, pero eso no impide que millones de personas la tengan una y otra vez. Cuando pedí a Jody que examinara las creencias de la familia y los efectos que tenía sobre su vida, la obediencia que les prestaba su angustia la llevó a abandonar la terapia. Era como si estuviera diciendo: mi necesidad de obedecer a mi padre es más importante que mi necesidad de mejorar. Aun cuando ambos progenitores hayan muerto, los hijos adultos siguen rindiendo honor al sistema familiar. Eli, el hombre rico que vivía como si fuera pobrísimo, se dio cuenta, después de seguir durante varios meses la terapia, de cómo su padre seguía controlándolo desde la tumba. Me deja atónito entender que todo el miedo y la culpa que siento cada vez que intento hacer algo bueno por mí mismo es mi manera de no traicionar a mi padre. Las cosas me van bien y no tengo de qué preocuparme por la posibilidad de que se me venga el mundo encima. Pero, aún así, es algo que me cuesta meterme en la cabeza. La voz de mi padre sigue acosándome desde la tumba para decirme que mi éxito en los negocios no puede durar, que cualquier mujer con quien salga se burlará de mí, que todos los socios que me encuentre me estafarán. Y yo le creo. Por pasmoso que parezca, ser un mísero desdichado constituye mi manera de mantener vivo su recuerdo. El beneficio secundario que sacaba Eli al llevar una vida de estrechez y frustración era el consuelo de mantenerse leal a la familia, abrazando las creencias de su padre. La vida es algo que se soporta, no que se disfruta, y obedeciendo las reglas de la familia, no te gastes el dinero y no te fíes de nadie. La obediencia ciega condiciona precozmente nuestras pautas de comportamiento y nos impide escapar a ellas. Es frecuente que haya una enorme brecha entre las expectativas y las exigencias de nuestros padres,
y lo que realmente queremos para nosotros mismos. Por desgracia, la presión inconsciente que nos lleva a obedecer eclipsa casi siempre nuestras necesidades y deseos conscientes. Solo dirigiendo un haz de luz al inconsciente y trayendo a la superficie esas reglas destructivas, podremos descartarlas. Solo cuando logremos verlas claramente, podremos ejercitar nuestra libertad de opción. No sé dónde acabas tú y dónde empiezo yo. La diferencia más espectacular entre un sistema familiar sano y uno que crea problemas a los hijos es el grado de libertad de que gozan los miembros de la familia para autoexpresarse como individuos. Las familias sanas estimulan la individualidad, la responsabilidad personal y la independencia, favoreciendo en sus hijos el desarrollo de un sentimiento de adecuación y de respeto por sí mismos. Las familias insanas desalientan la expresión individual. En ellas todos deben aceptar las ideas y la manera de actuar de los padres. Lo que estas familias promueven es la disolución e imprecisión de los límites personales, una fusión entre los miembros que las componen. En su esfuerzo por mantener la intimidad, con frecuencia terminan sofocando la individualidad en cada uno. En una familia así enmarañada se paga un precio muy personal por obtener un sentimiento intermitente de aprobación y seguridad. Por ejemplo, es probable que uno no pueda preguntarse si esa noche está demasiado cansado para ir a casa de sus padres. La pregunta quizá tenga que ser, en cambio, si no voy, se enojará papá y le pegará a mamá. O, ¿se emborrachará ella hasta quedar sin sentido? ¿O ninguno de los dos querrá hablarme durante un mes? Esas preguntas se nos plantean porque ya sabemos hasta qué punto nos sentimos responsables de que algo así suceda. Cada decisión que tomamos está entretejida de forma muy compleja con el resto de la familia. Advertimos que nuestros sentimientos, nuestro comportamiento y nuestras decisiones ya no nos pertenecen. Hemos dejado de ser nosotros mismos para convertirnos en un mero apéndice del sistema familiar. Ser diferente es ser malo. Cuando Fred decidió ir a esquiar en vez de pasar la Navidad con su familia, estaba intentando ser un individuo, liberarse del sistema familiar. En cambio, así desató las furias del infierno. Su madre y sus hermanos lo trataron como el monstruo que les robaba la Navidad y le echaron encima una luz de culpa. En vez de esquiar con su amante por las idílicas pistas de Aspen, Fred se quedó a solas en la habitación del hotel, aferrado con nerviosismo al teléfono, intentando desesperadamente hacerse perdonar la amargura que sus familiares le acusaban de haberles causado. Cuando Fred intentaba hacer algo sano para él, algo que el resto de la familia desaprobaba, todos los demás formaban un frente unido contra él. Así se convirtió en el enemigo común, el que amenazaba el sistema, y a quien todos atacaban con cólera, culpas y recriminaciones. Al estar a tal punto atado a la familia, la culpa que sentía era bastante para llevarlo de vuelta al redil. En familias como la de Fred, gran parte de la identidad de un niño y de su falsa sensación de seguridad dependen de que se sienta parte de la trama. El niño llega a tener la necesidad de ser parte de otras personas y de que éstas formen parte de él. No puede soportar la idea de estar excluido. Esta necesidad de perderse en la mañana se prolonga directamente en sus relaciones adultas. Kim luchó contra esta necesidad cuando puso término a su matrimonio. Aunque el matrimonio no fuera gran cosa, por lo menos yo me sentía parte de alguien. Y cuando se terminó y de pronto él ya no estuvo, me sentía aterrorizada. Era como si yo no fuera nada, como si no existiera. Creo que solo me siento bien cuando estoy con un hombre y él me dice que estoy bien. Cuando Kim era pequeña, su vinculación a un padre poderoso le creó un sentimiento de seguridad muy precario. Cada vez que la niña intentaba separarse de él, el padre encontraba la manera de sofocar su independencia. Ya de adulta no podía sentirse segura a no ser que formara parte de un hombre y que un hombre formase parte de ella. Una maraña así crea una dependencia casi total de la aprobación y de la validación venidas desde fuera. Amigos, amantes, jefes e incluso extraños se convierten en los dobles de los padres.
Es frecuente que los adultos como Kim, criados en familias donde no se daba permiso para ser un individuo, se conviertan en drogadictos de la aprobación y anden continuamente en busca de la próxima dosis. El número del equilibrio familiar. Como ya vimos en el caso de Michelle, una familia enmarañada puede mantener una engañosa ilusión de amor y estabilidad en tanto nadie intente separarse, y siempre que todos se atengan a las reglas. Cuando Michelle decidió irse, casarse, iniciar su propia familia y llevar una vida aparte de la de sus padres, sin darse cuenta, desbarató el equilibrio familiar. Toda familia se crea su propio equilibrio para alcanzar cierta forma de estabilidad, en tanto los miembros de la familia actúen de ciertas maneras conocidas y predecibles. Este equilibrio no se ve perturbado. La palabra equilibrio alude a serenidad y orden, pero en un sistema familiar de esta especie, el mantenimiento del equilibrio es como un precario número de acrobacia en la cuerda floja. En familias así, el caos es un modo de vida y se convierte en lo único en que todos pueden confiar. Todos los comportamientos aberrantes que hasta ahora hemos visto, incluso las agresiones físicas y el incesto, sirven para mantener este inestable equilibrio familiar. De hecho, estos padres desequilibrados suelen combatir la pérdida de equilibrio aumentando el caos. Michelle es un ejemplo perfecto. Si su madre podía crear la necesaria conmoción en la familia, la culpa del hijo obligaba a éste a arreglar las cosas. Michelle era capaz de hacer cualquier cosa, incluso renunciar al control de su propia vida, por restablecer el equilibrio en la familia. Cuanto más tóxica, por así decirlo, es la familia, tanto más fácil es que se sienta amenazada, y más amenazador para supervivencia parece cualquier desequilibrio. Por eso estos padres pueden reaccionar incluso ante desviaciones menores, como si en ello les fuera la vida. Glenn perturbó el equilibrio de su familia diciendo la verdad. He aquí cómo lo explica. Un día, cuando tendría unos 20 años, decidí que iba a confrontar a mi padre con su problema de la bebida. Me aterrorizaba hacerlo, pero sabía que algo andaba mal y decidí decirle que no me gustaba su manera de actuar cuando estaba bebiendo o bebido, y que no quería que siguiera así. Lo que sucedió fue asombroso. Mi madre saltó en su defensa, haciéndome sentir culpable por el solo hecho de haberlo planteado. Mi padre lo negó todo. Busqué apoyo en mis hermanas, pero ellas solo trataban de poner paz. Me sentí horriblemente como si hubiera hecho algo espantoso. La verdad es que había destapado la olla, diciendo que mi padre era alcohólico, pero lo único que conseguí fue sentir que el solo hecho de intentarlo había sido una locura. Cuando le pregunté si su intento de sacar a la luz la verdad había tenido algún efecto perdurable sobre las interacciones familiares, Glenn me respondió: fue sorprendente, me convertí en un leproso, como que nadie quería hablar, pero era como si se preguntaran quién era yo para hacer acusaciones. Me trataban como si no existiera. No podía seguir soportando que mi familia no me hiciera caso. Así que no volví a hablar de la bebida en 20 años más, hasta ahora. En la familia de Glenn, cada uno tenía su rol, asignado para perpetuar el sistema familiar. El rol de papá era de beber, el de la mamá, el de la socia o codependiente, y en una inversión de roles los hijos representaban el papel de padres. Aquello era lo predecible y familiar, y lo que por tanto daba una sensación de seguridad. Cuando Glenn intentó cuestionar estos roles, amenazó el equilibrio, y su castigo fue que lo exiliaran a una Siberia emocional. En un sistema familiar como este, no hace falta mucho para desencadenar una crisis. El padre se queda sin trabajo, muere algún familiar, llega un pariente político, una hija empieza a salir demasiado con un pretendiente nuevo, un hijo se va de casa o mamá cae enferma. Tal como lo hizo la familia de Glenn cuando él intentó confrontar al padre con motivo de la bebida. La mayoría de estos padres reaccionan ante una crisis con la negación, el secreto, y lo peor de todo, la recriminación. Y las recriminaciones, la culpabilización, siempre tienen por blanco a los hijos. El manejo de las situaciones conflictivas.
En una familia que funcione relativamente bien, los padres tienden a manejar las presiones de la vida, resolviendo los problemas mediante una comunicación abierta, que permite estudiar las opciones y no tener miedo de buscar ayuda exterior si es necesario. Por otra parte, esta clase de padres reacciona ante las amenazas a su equilibrio, actuando sus miedos y sus frustraciones, sin pensar demasiado en las consecuencias que esto puede acarrear a sus hijos. Estos mecanismos de reacción son rígidos, pero familiares. Entre los más comunes están, número 1, la negación. Como se ha visto a lo largo de este libro, la negación suele ser el primer mecanismo de defensa a la que recurre esta clase de padres para restablecer el equilibrio. La negación tiene dos caras. No hay nada que ande mal y hubo algo que anduvo mal, pero no volverá a suceder. La negación resta toda importancia al comportamiento destructivo, o bien lo da por sentado, lo descarta en tono de broma, lo racionaliza o le cambia la etiqueta. El cambio de etiqueta, que es una forma de negación, oculta el problema detrás de algún eufemismo. Un alcohólico se convierte en un bebedor social. Un padre que castiga físicamente a los hijos es alguien muy exigente. Número 2. La proyección. También la proyección tiene dos caras. Puede que los padres acusen al hijo de las mismas inadecuaciones que ellos padecen o que lo culpen por los comportamientos enfermizos que resultan precisamente de su inadecuación como padres. Por ejemplo, un padre inadecuado es incapaz de conservar un trabajo, acusará al hijo de haragán y voluble. Una madre alcohólica culpará a su hija de causarle la infelicidad que la lleva a la bebida. No es excepcional que estos padres se valgan de ambos tipos de proyección para no asumir la responsabilidad de su propio comportamiento y de sus deficiencias. Necesitan encontrar un chico emisario, que es con frecuencia el niño más vulnerable de la familia. Número 3. El sabotaje. En una familia con un padre o una madre con disfunciones graves, loco, borracho, enfermo o violento, los demás miembros de la familia asumirán los roles de salvadores y de cuidadores. Así se crea un cómodo equilibrio débil-fuerte, malo, bueno o enfermo-sano. Si el padre-madre disfuncional empieza a mejorar o inicia un programa terapéutico, esto puede amenazar gravemente el equilibrio familiar. Es probable que el resto de la familia, especialmente el otro cónyuge, encuentre inconscientemente maneras de sabotear el progreso del miembro disfuncional, de modo que cada uno pueda regresar a su rol ya conocido. Esto también puede suceder si un niño con perturbaciones comienza a mejorar. He visto cómo padres de estas características interrumpen la terapia de su hijo cuando éste empieza a dar señales de mejorar. Número 4. Los triángulos. En un sistema familiar de este tipo es frecuente que uno de los progenitores busque ganarse al hijo como confidente o aliado en contra del otro. Los hijos se convierten en parte de un triángulo enfermizo, en el cual se encuentran desgarrados por las presiones que les exigen tomar partido. Cuando mamá dice, tu padre me hace desdichada, o papá se queja de mamá, ya no quiere acostarse conmigo, el niño se convierte en un basurero emocional que permite que los padres se alivien parcialmente de su incomodidad, sin tener que enfrentarse con la fuente de sus problemas. Número 5. Mantener secretos. El juego de los secretos ayuda en estos casos a que los padres manejen la situación, convirtiendo a la familia en un pequeño club privado, dentro del cual no se admite a ningún extraño. Esto crea un lazo que permite mantener unida a la familia, especialmente cuando su equilibrio se ve amenazado. El niño que oculta los malos tratos diciendo a la maestra que se cayó por la escalera está protegiendo el club familiar de interferencias externas. Cuando estudiamos a estos padres desde el ángulo del sistema familiar, de sus creencias, sus reglas y la obediencia que se les presta, podemos ver con más claridad gran parte del comportamiento autodestructivo y nos sentimos más próximos a entender las poderosas fuerzas que motivan en tan gran parte el comportamiento de nuestros padres y, en última instancia, el nuestro. La comprensión es el comienzo del cambio, es la que abre opciones y alternativas nuevas. Pero no basta con ver las cosas de diferente manera. La verdadera libertad solo se alcanza haciéndolas de diferente manera. Y con esto terminamos el capítulo 8, primera parte. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal.